Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren todos muy bien. En esta ocasión vamos a ver el tema de proteínas en su introducción, las generalidades de qué son las proteínas, cómo están formadas, qué funciones tienen, entre otras cuestiones básicas. De entrada, las proteínas van a formar el mayor contenido de las células del organismo después del agua. Quitando el agua, es decir, con el peso seco de una célula, alrededor del 50% o de la mitad está formado por proteínas, así que desde ellas son muy importantes por la abundancia, por la presencia que tienen en el organismo. Están formadas por unidades básicas o bloques de construcción, vamos a decirlo así, que son llamados aminoácidos. Estos aminoácidos van a entonces a formar la proteína, así como un muro está construido ladrillo por ladrillo, la proteína se estará formando aminoácido por medio de la unión de enlaces peptídicos. Existen 20 aminoácidos comunes en las células o dados por nuestro código genético, de los cuales 12 son no esenciales, lo cual quiere decir que no se requieren en la dieta directamente, ya que el organismo es capaz de fabricarlos por sí mismo a partir de otras sustancias, y 8 esenciales, que son la fenilalanina, la leucina, la isoleucina, la valina, el triptófano, la treonina, la lisina y la metionina. Estos 8 aminoácidos esenciales los tenemos que cubrir forzosamente con fuentes externas, principalmente a través de la dieta, y también las cantidades y proporciones adecuadas según la edad de la persona, su peso, el género, su grado de actividad física, desgaste, etc. Ahora vamos con la clasificación de las proteínas. De acuerdo a su tamaño se van a clasificar las más pequeñas en oligopéptidos. Un oligopéptido va a contener de mínimo 2 hasta 10 aminoácidos. Por ejemplo, aquí la oxitocina es un oligopéptido, es un péptido, una proteína pequeña con 9 aminoácidos únicamente. Péptidos que constituyen de 11 a 50 aminoácidos. Aquí tenemos el ejemplo de la calcitonina, que es una hormona que se encarga, como vamos a ver al final, de la fijación del calcio en hueso. Tiene 29 aminoácidos, entonces es un péptido. Luego un polipéptido está formado entre 51 a 100 aminoácidos. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína, un polipéptido específicamente, que se llama secretina, de 72 aminoácidos, el cual tiene la función, sobre todo endocrina, de estimular al páncreas a que libere sus enzimas digestivas, al igual que bicarbonato para alcalinizar las secreciones pancreáticas, lo cual es necesario para una correcta digestión, sobre todo de los carbohidratos complejos. Y ya como tal, entonces, una proteína va a estar formado por más de 100 aminoácidos. Por ejemplo, la lisosima, que contiene 129 aminoácidos, es una proteína que se va a encargar de destruir las membranas o paredes de las células bacterianas. Entonces es una proteína con funciones defensivas. Entonces es muy importante tener bien clara esta diferencia entre lo que son proteínas ya como tal establecidas, son las moléculas más grandes. Por esa razón también se les llama macromoléculas o macronutrientes, porque también se requieren en grandes cantidades en el aspecto de los requerimientos del ser humano o de otros organismos. Y no confundir lo que es una proteína, entonces, aunque está formado también por aminoácidos, con los oligopéptidos, péptidos y polipéptidos. Por otra parte, vamos a ver otra clasificación de las proteínas por su estructura molecular, cómo están formadas, cómo se unen estas cadenas de aminoácidos por medio de los enlaces peptídicos. Entonces vamos a tener dos grandes grupos: proteínas fibrosas y globulares. Las proteínas fibrosas, como su nombre lo sugiere, van a estar formando fibras o hebras alargadas. Cada una de estas fibras está formado por largas cadenas de aminoácidos que se van a estar entrelazando entre sí. Por ejemplo, pensemos en una cuerda, por ejemplo, para amarrar una caja, o las que se usan luego también en los tendederos, o una cuerda para levantar pesas con una polea, en fin. Cada una de esas cuerdas está formado por
delgados hilos que se van entrelazando entre sí, se van uniendo y van a conferirle a esa cuerda una mayor resistencia, un mayor grosor, una mayor fuerza. De la misma manera, estas cadenas de aminoácidos individualmente se van uniendo como en un tejido, se van entrelazando y eso va generando mayor fuerza, mayor resistencia, mayor cohesión en estas proteínas. Por esa razón, las funciones que van a tener estas proteínas fibrosas son precisamente en tejidos donde se requiera la resistencia, la fuerza, la cohesión o unión de los tejidos entre las mismas células, la flexibilidad y la elasticidad, ¿no? Regiones como lo son articulaciones, cartílago, tendones, músculos, piel, cabello, uñas, etc. Por ejemplo, el colágeno, que es una proteína muy presente en la piel, en las uñas, en el cabello, es una proteína que le va a dar precisamente esa fuerza, esa resistencia a los tejidos que acabo de mencionar. Y cuando el colágeno hace falta, bueno, entonces, por ejemplo, en la piel es muy notorio, empiezan a surgir ya arrugas o empiezan a haber pequeñas líneas de expresión, porque se está perdiendo la producción de colágeno precisamente, que es una proteína además de adhesión, va a permitir que las células de la piel entre sí queden adheridas y queden firmes. Entonces, esa es la implicación del colágeno. La elastina, como su nombre lo dice, también va a hacer la función de elasticidad y flexibilidad en la piel, por ejemplo, también en el cabello, en otros tejidos que se requiere eso, como en articulaciones, en ligamentos, en tobillos, en rodillas, en los codos, en los hombros, etc. Va a ser muy importante que la elastina esté presente en la cantidad adecuada para proporcionar a estos tejidos esa flexibilidad. La queratina principalmente se encuentra en las partes más duras como son las uñas, el cabello, también en el caso de los animales en los cuernos o en las pezuñas. Entonces es una proteína que proporciona una gran fuerza y una gran dureza. La miosina y la actina son proteínas que se llaman contráctiles porque permiten la contracción principalmente de los músculos. Músculo esquelético, que básicamente es el músculo voluntario que nosotros podemos mover a decisión propia. Músculo cardíaco, que es involuntario, no, eso está regulado por el sistema nervioso, la contracción y relajación del corazón para bombear la sangre. Y el músculo liso, que también está presente sobre todo en órganos viscerales, pues va a contener fibras de actina y de miosina. La fibrina es una proteína que se encuentra formando los coágulos en la sangre. Cuando nosotros nos lastimamos, nos hacemos una herida y esta parte del cuerpo empieza a sangrar, entonces se empieza a formar un coágulo para evitar las hemorragias. Esos coágulos pueden ser tanto externamente, cuando la herida es externa, pero también internamente, si los vasos sanguíneos constantemente están sufriendo daños debido a una mala alimentación alta en grasas saturadas de origen animal, alta en colesterol, elevada en triglicéridos y también en azúcar, entonces estos vasos sanguíneos que van a estar formando venas, arterias, capilares, van a estarse dañando y se forman coágulos internamente que posteriormente formarán trombos de mayor tamaño, los cuales si se desprenden pueden ser mortales, etcétera. Hay también otras proteínas que son fibrosas. Vamos a ver ahora las proteínas globulares. Para empezar, bueno, globulares viene también por la forma que adoptan estas proteínas. Tienen una forma más bien esférica, redonda, y por eso se les llama así. Bueno, aquí sí las funciones son muy diversas. Vamos a ir agrupando algunas de ellas aquí, como las más conocidas, para irnos ubicando en este tema. Transporte de sustancias, por ejemplo la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina que se encarga de transportar el oxígeno a través de la sangre desde los pulmones hacia todos los tejidos que requieran de oxígeno, y también el dióxido de carbono o CO2 que se tiene que excretar, que es un producto de desecho del metabolismo, se exhala en los pulmones. Otro ejemplo son las albúminas, que son proteínas básicamente también transportadoras en la sangre de diferentes sustancias como igual aminoácidos esenciales, como vitaminas, como pueden ser hormonas,
los mismos medicamentos o fármacos, muchos de ellos se unen a las albúminas en sangre y constituyen un reservorio del mismo fármaco. Enzimas. Bueno, las enzimas, como ya hemos visto en las generalidades de videos anteriores, son proteínas con funciones catalíticas, es decir, que permiten o facilitan las reacciones químicas en el organismo. Las van a hacer más sencillas y más rápidas para que las células dispongan de las vías metabólicas necesarias a cada instante. Por ejemplo, la pepsina es una enzima que está actuando a nivel del jugo gástrico estomacal. Se encargará de cortar enlaces peptídicos de las proteínas precisamente. O sea, en ese sentido es una enzima que también, como comentábamos en carbohidratos, sería una enzima de hidrólisis o hidrolítica. La proteína va a estar formada por un gran número de aminoácidos, como hemos visto aquí, pero para ser en una primera etapa digerida se tienen que ir cortando estos enlaces peptídicos como si fueran tijeras. Es realmente lo que hacen las enzimas. En esa hidrólisis van recortando la cadena proteica o de polipéptido en fragmentos más pequeños que se puedan manejar más fácilmente por el organismo en el proceso digestivo, como son los péptidos, oligopéptidos, incluso hasta aminoácidos individuales. Esa es la función entonces de la pepsina como enzima. Las amilasas, que hay diferentes clases, principalmente las pancreáticas. También tenemos la amilasa salival, se encargarán también del recorte de la hidrólisis de carbohidratos complejos o de menor tamaño. Los citocromos también son otras proteínas que van a estar principalmente participando en la cadena respiratoria en las mitocondrias. Es una disculpa por la interrupción, pero tengo de vecino al tren y bueno, el ruido pues realmente interfiere con eso. Entonces les pido una disculpa y vamos a continuar. Entonces estábamos comentando que los citocromos son proteínas que van a permitir la respiración celular, lo cual va a estar generando la mayor cantidad de ATP, que es finalmente la energía. Más ATP, más energía, menos ATP, menos energía. Entonces también son proteínas que están ahí en las mitocondrias, los citocromos. Luego otro ejemplo serían las helicasas. Son proteínas que van a permitir que nuestro material genético, el ADN, se desenrolle de esa doble hélice y pueda ser por un lado duplicado o leído determinados genes que la célula necesita en ese momento. Otra enzima es la ATP sintasa, o sea que esta enzima va a sintetizar o va a fabricar el ATP, precisamente la adenosina de trifosfato, que es la energía química principal de las células, como ya recordábamos. ECA, la enzima ECA quiere decir enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina es un intermediario que va a participar en la regulación de la presión arterial y también de la excreción a nivel renal. Como pueden ver, bueno, va a haber una enorme cantidad de enzimas, cientos o hasta miles en un momento dado en una célula que están funcionando. Entonces todas estas enzimas están formadas por fragmentos de proteínas. Muy importante entonces. Proteínas con acciones defensivas. Las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos conocidos más comúnmente, nos van a permitir defendernos contra determinadas bacterias, virus, parásitos. Estos anticuerpos el sistema inmunológico los va a fabricar específicamente para determinado agente microbiano. Entonces, en ese sentido tiene que ver con algo que se llama la inmunidad específica o inmunidad adaptativa, la cual va a ser sin duda vital para que el organismo pueda continuar con vida al defenderse de todos esos agentes externos que pueden infectarnos. Lectinas, ¿sí? Son proteínas que van a estar encargadas también de la inmunidad innata, la llamada inmunidad innata, que nos va a proteger contra diferentes microbios también. Y estas lectinas, lo que ocurre muchas veces se ha ido observando que el exceso de azúcar en sangre, por ejemplo en el caso de la diabetes, va a predisponer a que estas proteínas se peguen, se adhieran al azúcar y ya no estén disponibles o no estén libres para contrarrestar una infección, llámese bacteriana principalmente, micótica, o sea por hongos, o viral
Por eso es que las personas con azúcar alta en sangre constantemente, es decir, personas con diabetes, van a ser más susceptibles a infecciones en general. Su sistema inmunológico entonces se deprime o baja. Las interleucinas pues son otro tipo de proteínas que el sistema inmunológico utiliza principalmente como señalizadores de diferentes mecanismos para que se activen linfocitos tipo T y también subclases que hay de linfocitos T, linfocitos B, para que macrófagos acudan y devoren las bacterias o microorganismos que están invadiendo al cuerpo, etcétera. Son proteínas muy extendidas en el sistema inmunológico y por esa razón es que también debemos de contar con una fuente de aminoácidos pues que no nos falle para tener un sistema inmune a tope. Péptidos antimicrobianos que bueno también van a ser una barrera de la inmunidad innata, la inmunidad que todos tenemos digamos de forma general por igual, pues también van a ser muy importantes para contrarrestar diferentes bacterias de diferentes especies o géneros que van a pues, ser capaces de infectar diferentes órganos o tejidos del organismo. Proteínas que funcionan como receptoras. Tenemos canales iónicos. Estos canales iónicos van a permitir, como su nombre lo sugiere, va a ser una compuerta, una entrada hacia las células y también para que salgan sustancias de ahí. Al decir iónicas, bueno, estamos hablando de canales iónicos. Son compuertas que permiten el paso de iones al interior de la célula o a su exterior. Iones que pueden ser desde sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc, selenio, azufre, fósforo, etc. Pues bueno, se pueden estar dando por canales iónicos según las necesidades de la célula. En ese sentido, uno de los canales iónicos más conocidos es la bomba sodio-potasio. Esta bomba de sodio-potasio mantiene el equilibrio eléctrico de las células al sacar el exceso de sodio de la célula al exterior y al introducir iones de potasio. Muy importante sobre todo en el sistema nervioso, ya que todas las comunicaciones que se dan a través de una neurona con otra ocurre por señales eléctricas que están implicadas principalmente con estos dos minerales o estos dos iones, sodio y potasio, restableciendo así entonces el equilibrio que requieren las neuronas para volver a emitir otra señal eléctrica después de unos milisegundos. Proteínas también que son señalizadoras, o en este caso van a captar una sustancia química, tenemos a la célula. Esta célula, pues vamos a tener que tiene receptores en su membrana, y estos receptores son como antenas, ¿no? Que captan señales del exterior que van a inducir una respuesta dentro de la célula para que ya sea aumente su metabolismo, lo disminuya, se reproduzca o detenga la misma reproducción, que produzca ciertas proteínas, que deje de producir ciertas enzimas, en fin, tantas cuestiones ahí bioquímicas dentro de las células van a estar reguladas por las señales que van a captar estas proteínas que van a mandar las señales al interior de la célula. Y luego también pues vamos a ver que hay proteínas que actúan como hormonas, ¿sí? O péptidos, algunos de estos péptidos que estuvimos nosotros hablando. Hacemos la mención de la insulina, que es una hormona, como ya lo hemos comentado varias veces, que se encarga de disminuir la cantidad o la concentración de glucosa en la sangre para que esta glucosa que está circulando en la sangre se distribuya y pase hacia cada una de nuestras células, donde entonces ya se puede metabolizar, pero el azúcar no debe acumularse en el torrente sanguíneo. La oxitocina, ¿sí? Que también ya la comentábamos aquí, en ese sentido es un onapéptido, o sea tiene 9 aminoácidos y va a ser una hormona importante, por ejemplo en el caso de las mujeres, para la inducción de las contracciones uterinas en el parto, por ejemplo, o también la estimulación para la producción de la leche materna junto con la prolactina. La calcitonina, que es una hormona encargada de fijar el calcio en los huesos. Sí, por un lado el hueso no debe perder tanto calcio, sino pues debe mantenerlo y muchas veces también asimilarlo.
esta misma hormona va a hacer que los riñones retengan más el calcio, que no lo excreten a través de la orina. Otro ejemplo de hormona sería la vasopresina. La vasopresina es una hormona encargada de retener líquido. Por eso, en ese sentido, a la vasopresina también se le conoce como la hormona antidiurética. Cuando sea necesario retener más agua, más líquido, bueno, esta hormona se va a presentar a nivel de los riñones, a nivel de los túbulos contorneados distales en las nefronas de los riñones, como estuve explicando en el video de la hidratación en su cuarta parte. Si no han visto ese video, pues por favor véanlo para que entiendan mejor los mecanismos de regulación a nivel del riñón. Y el riñón a su vez tiene un efecto muy importante sobre la regulación de la presión arterial. Al retener más líquido, la presión arterial entonces se va a elevar. Entonces es otro efecto que va a tener la vasopresina en caso de que la presión arterial esté disminuyendo más allá del límite fisiológico normal, pues la vasopresina va a volver a elevar la presión arterial. También otra forma en cómo actúa la vasopresina a nivel de los vasos sanguíneos es haciendo una constricción de los mismos. Esa constricción de los vasos sanguíneos también potencia el efecto de elevar la presión arterial. Entonces, como pueden ver, bueno, podríamos seguir comentando más funciones de las proteínas, de los péptidos, de los polipéptidos, de oligopéptidos, etc. Son, en conclusión, una pues gran cantidad de funciones y por lo tanto pues las proteínas son parte esencial de la vida. Sin ellas sencillamente una célula no puede vivir, desde un organismo unicelular hasta organismos complejos como lo son las plantas, los animales, el mismo ser humano. Para próximos videos entonces estaremos comentando más cuestiones de las proteínas ya referentes a su proceso de indigestión, los requerimientos según habíamos visto, ¿no? Cada persona es diferente según sus condiciones. ¿Qué fuentes de alimentos son más recomendables para obtener estos 8 aminoácidos esenciales en las proteínas, en las cantidades adecuadas? ¿Cómo influye el ejercicio en la regulación, en el balance del nitrógeno en las proteínas? También pues habrá oportunidad de comentar sobre suplementos que muchas veces se da para deportistas, ¿no? Personas que acuden al gimnasio, que levantan pesas o que practican algún otro deporte de alto rendimiento, pues también entra en este tema, ¿no? Junto con otras cosas que se van conectando. Entonces, pues ya lo iremos viendo poco a poco. De momento, pues entonces dejemos esta primera introducción de las proteínas hasta aquí y nos vemos para la próxima.